Hola, ¿qué tal? Somos Becky y Evan y hoy te traemos 10 cosas que debes saber antes de venir a Bali. Tanto si vienes de vacaciones como si tu idea es venir a vivir aquí una temporada, como en nuestro caso, son 10 puntos que pueden resultarte de mucha utilidad, así que toma buena nota. Primer punto muy importante que nos habéis preguntado un montón, las vacunas. Por un lado tenemos el COVID, que sí, ahora mismo aún es necesaria tener al menos 2 dosis de la vacuna, es obligatorio. Y por otro lado tenemos las vacunas que no son obligatorias. Nosotros os recomendamos con mucho la fiebre amarilla, que es la que llevamos nosotros, pero Bali, aunque es una zona tropical, no es una zona de riesgo, no os tenéis que preocupar porque no hay un riesgo muy elevado. Y también hay la malaria, que bueno, esto lo explicarás mejor tú. Sí, el tema malaria no hay vacuna, hay pastillas. Exacto. Entonces es posible que si vais a un centro de vacunación internacional os recomienden llevar las pastillas contra la malaria. Este fue mi caso, me lo recomendaron y maldito el día en que les hice caso, porque yo al venir de vacaciones pues la pauta es tomar una al día durante todos los días de vacaciones. No os lo recomiendo para nada porque tuve unos efectos secundarios muy desagradables, o sea, esta pastilla es muy fuerte y a no ser que ya hayas cogido la enfermedad y estés en tratamiento, si haces el método preventivo, que es el que hice yo, que me recomendaron, pues puedes tener problemas respiratorios. Me ahogaba, no podía hacer deporte, hasta reír, me faltaba el aire al reír y me duró como 2 meses después de volver de Indonesia. Y por nuestra experiencia, sinceramente, aquí el riesgo de malaria es muy bajo. Nunca hemos oído ni visto nadie con problemas derivados de picaduras de mosquito. Sí hay mosquitos, sí te pican, pero no hay riesgo real, a no ser que vayas a una zona de Indonesia de selva profunda, ahí sí que quizás es conveniente vacunarte, pero si vienes a Bali y tu idea es estar aquí y no quieres más vacunas, pues no estás corriendo ningún riesgo. Y si quieres pues quedarte más tranquilo, lo que comentaba Eric, fiebre amarilla y... Como mucho. Como mucho, suficiente, más que suficiente. Continuamos con otro punto muy importante, por el que también nos preguntáis un montón, que es el tema de los visados. Bueno, pues la respuesta es que depende de tus planes de viaje. Si quieres venir a Bali como turista menos de 2 meses, entonces lo que tendrás que hacer es la Visa on Arrival, que se hace en el aeropuerto. No tienes que tramitar nada con antelación, simplemente tener tu pasaporte con 6 meses de validez, como mínimo, y en el mismo aeropuerto de Denpasar te lo tramitan. Podrás estar en Bali 1 mes con posibilidad de extender tu estancia 1 mes más. Pero si tu idea es estar aquí a largo plazo, entonces tendrás que tramitar otro tipo de visado, y el que te recomendamos nosotros es la visa B211. Para tramitar este tipo de visado necesitas una agencia local. Nosotros colaboramos con una de confianza, que es la que nos ha tramitado nuestros visados desde hace 1 año ya, sí, que llevamos en Bali. Y llevamos recomendando esta agencia todo este tiempo porque la verdad es que estamos muy contentos con ellos y lo hacen todo muy bien y fácil. Si te interesa venir a Bali más de 2 meses y quieres una agencia de confianza para tramitar tu visado, puedes enviarnos un mail y te pondremos en contacto con ellos. Además, podemos ofrecerte un 5% de descuento en el visado. Así que... sí, envíanos un mail. Otro punto muy importante es tener un seguro médico. Tener en cuenta que ahora mismo es obligatorio tener uno y que cubra gastos COVID. Nosotros es una cosa que recomendamos muchísimo porque aquí con la moto es muy típico los turistas que tengan accidentes con la moto. Sí, cada 2 por 3. Sí, o si no también es importante por si vas a hacer algo de aventura, nunca está de más y es bastante importante. También deciros que nosotros colaboramos con Yati, una compañía de seguros muy fiable y con la que estamos muy contentos, y también tenéis un 5% de descuento a través del link que os dejamos en la descripción. Seguimos con el alojamiento, otro tema que también genera muchas dudas, sobre todo a los que queréis venir a Bali durante largos periodos de tiempo. Al principio pensábamos que quizás una opción sería alquilar una villa a través de una agencia inmobiliaria, pero esto lo descartamos enseguida, porque era muy caro y además implicaba hacer mucho papeleo y no queríamos liarnos tanto, así que esto... descartado. Sí. Y después, buscando más opciones, nos dimos cuenta que lo más sencillo, práctico y barato era Airbnb. O sea, esta es una plataforma que hemos usado siempre para ir de vacaciones, pero también sirve para estancias a largo plazo. Y de hecho, cuando alquilas un alojamiento para 1 mes o más, normalmente acostumbra a haber descuentos bastante interesantes. Nosotros aquí en Bali hemos usado Airbnb prácticamente siempre. Sin otra opción, pero ya más para buscar un perfil de hotel o resort, hemos usado Booking.
Pero sin duda, la plataforma número 1 para buscar alojamiento aquí en Bali, para nosotros es Airbnb. Sí. Esto no está patrocinado, ojalá. Ojalá llegara un día que nos patrocine Airbnb, pero no, de verdad, o sea, 100% recomendable, nos encanta, además es que es súper práctico. Tienes todas las ventajas de cuando vas a hacer unas vacaciones, es decir, el wifi incluido, limpieza incluida, a veces hasta hemos visto desayunos incluidos. Sí. Y barato, porque es lo que os decimos. Para largas estancias, lo mejor, porque puedes encontrar villas que quizás un mes valen 2.000 euros, pero os hacen descuentos mensuales y quizás es hasta la mitad de barato. Nos ha pasado. Sí, nos ha pasado, y quizás esa villa que valía 2.000 euros te cuesta 1.000 euros. Así que vale mucho la pena. Así que, sin ninguna duda, Airbnb. Algo muy interesante también que tenéis que hacer, pero esto ya lo haréis cuando lleguéis a Bali, es descargaros 2 aplicaciones. La primera que se llama Gojek y la segunda que se llama Grab. Básicamente las 2 aplicaciones son lo mismo. Sí. Consisten en un servicio de taxi, tanto en coche o moto, y servicio a domicilio para que te traigan la comida, o también puedes enviar paquetes de un punto a otro. Sí. Así que son aplicaciones que valen mucho la pena, Sí, sí. son fáciles de usar y además son muy baratas. Es algo que nosotros aquí en Bali hemos usado bastante. Y más viviendo. Sí, exacto. Creo que lo puedes aprovechar tanto si vienes de vacaciones, un día que te dé pereza ir a comer al restaurante, pero sin duda si vienes aquí a vivir es algo que si en algún momento u otro vas a usar. Cuando hemos hecho viajes por Indonesia, el trayecto casa-aeropuerto lo hemos hecho con Gojek o con Grab, es súper barato. Nosotros cocinamos mucho aquí, pero algún día pues algo cae. Una pizza. La pizza de los sábados es imprescindible. Así que sí, son 2 aplicaciones súper útiles para aquí en Bali. También otra opción de uso es que si no conduces moto pero quieres desplazarte, pues Gojek o Grab te van a salvar la vida. Tener en cuenta que para usar estas apps tendréis que tener el número indonesio, ya que al crear la cuenta os envían un SMS con un código que tendréis que poner en la aplicación para finalizar el proceso de la creación de vuestra cuenta. Más temas importantes, el efectivo. Entonces, aquí en Indonesia en general no es como en Europa, por ejemplo, que puedes pagar en cualquier lugar vía contactless, con el móvil, con la tarjeta. Aquí aún hay lugares donde se requiere pagar en efectivo, como por ejemplo en las gasolineras, en restaurantes muy locales, o cuando vas a hacer visitas turísticas pues a un templo o a una cascada. En esos lugares sí o sí vas a tener que pagar en efectivo. Por lo tanto, nuestra recomendación, lleva siempre efectivo antes de salir de casa, porque es muy posible que tengas que usar. Entonces, ¿cómo conseguir efectivo? Bueno, pues 2 formas muy sencillas. En primer lugar, trae dinero en efectivo de tu divisa de origen. Si tienes euros, pues euros, o si tienes dólares, pues dólares, porque aquí el cambio es muy bueno y vas a tener rupias indonesias de una forma muy fácil en cualquier casa de cambio que hay por todo Bali. Si no, la otra forma, si te quedas sin efectivo, es ir a cualquier ATM y sacar dinero, como lo harías en cualquier cajero automático. Eso sí, ten en cuenta que en este tipo de transacciones suelen cargar un poco de comisión, así que prioriza antes llevar dinero de tu país para poder cambiarlo, porque así pues te sale más a cuenta. Por eso también nosotros recomendamos 2 tarjetas, que son la Revolut y la N26, que son tarjetas internacionales en las cuales puedes sacar dinero en cajeros automáticos sin comisión hasta un límite de 200 euros, creo que 200 es. euros puedes sacar sin comisión, así que es una opción muy a tener en cuenta y que quizás te sale a cuenta. Otro punto importantísimo que nos habéis preguntado también un montón es el tema de la moto. ¿Dónde la alquilo? ¿Qué necesito para alquilarla? Si es seguro. Primero de todo, ten en cuenta que no hay una tienda de alquiler de motos como tal. Al menos aquí en Ubud no la hemos visto. Siempre es como una frutería que tiene una moto en alquiler, una tienda de ropa que tiene también una moto en alquiler, o directamente motos en la calle con el cartelito de que se alquilan. Nosotros hemos preguntado y os queremos dar la información de que en temporada alta, como mucho, una moto para un mes os puede costar 1.600.000 rupias indonesias. Más alto que esto no lo hemos visto, así que si os dicen 2 millones para un mes, intentad bajar el precio porque podéis conseguir uno mejor. El tema papeleo, ¿qué necesitáis para poder alquilar la moto? Generalmente solo os pedirán el pasaporte y quizás en algunas tiendas os piden el carnet internacional. Aunque es raro, yo creo. Aunque es raro y no es obligatorio. Y otro tema, si es seguro, que también nos lo preguntáis mucho. Si has conducido moto, puedes ir bastante tranquilo, porque en lo general no tendrás ningún problema, son los primeros días que te tienes que adaptar a cómo conducen aquí y poco más. Hay mucha gente que quiere venir aquí y no ha conducido moto en su vida. Mala idea.
Es mala idea, aunque al final si lo necesitas lo vas a hacer. Eso sí, los primeros días ves muy lento, tranquilamente, no te flipes con la moto Sí. porque tendrás un accidente seguro. Así que nuestra recomendación es pregunta mucho antes de conseguir una moto, compara precios. Después, ten a mano tu pasaporte porque en el momento de alquilarla vas a necesitarlo. Y por último, el tema de ir con cuidado, despacito, sobre todo los primeros días. Yo creo que tanto conductores experimentados como no experimentados, los primeros días son como de adaptación, de entender cómo funciona aquí el tráfico, porque esto ya lo hemos dicho en otros vídeos, esto es un caos. Nosotros estamos muy acostumbrados. No hay semáforos, no hay stops. semáforos. Pero bueno, poco a poco te acostumbras. Así que sí, yo creo que esto resume un poco el tema de la moto. Bueno, llegamos ya al final de esta lista de puntos, pero nos quedan unos cuantos bastante importantes, así que no te vayas aún, que tenemos información que te interesa. Punto número... bueno, no sé qué número. Punto muy importante, este sí que es súper importante, el agua. Concretamente el agua del grifo. En otros países es muy habitual pues beber agua directamente del grifo y no pasa nada porque es potable. Aquí en Indonesia esto está prohibido, ¿vale? O sea, no es potable, no puedes beber agua del grifo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Normalmente en la mayoría de alojamientos tienen unos bidones de agua enormes que cuando se te acaban te vienen a reponer, a reemplazar. Y si no, en restaurantes pues siempre te van a traer agua embotellada y si te la traen desde una jarra, ten por seguro que es agua que previamente ha estado en una botella. En ningún restaurante se les ocurre dar agua del grifo, o sea, eso es algo totalmente prohibido. El agua del grifo sirve simplemente para regar plantas, para cocinar y poco más, pero no es apta para beber. Y para acabar con el tema, relacionado con los restaurantes que decías, hay gente que también está preocupada si le ponen hielo en el vaso. Tampoco hay ningún problema. Tener en cuenta que ya lo saben ellos también y el hielo también es agua potable, así que con el hielo tampoco ningún no hay problema. Otro punto que creemos importante a comentar es el respeto cuando vengas aquí. Esto debería ser aplicable a todos los países del mundo que vayas, pero hablaremos en el caso concreto aquí y sobre todo este tema relacionado en dos aspectos. Uno, el idioma y otro, la religión. En cuanto al idioma, tener en cuenta que sí, Bali es un lugar muy turístico, en muchos lugares hablarán bien el inglés, pero también te puedes encontrar el caso de que la persona de aquí, local, no hable tan bien el inglés y quizás le cueste más, así que simplemente ten paciencia, quizás tú habla un poco más lento, pon más atención a lo que dice la otra persona y no tendréis ningún problema. Yo creo que en este punto nosotros quizás empatizamos un poco más porque el inglés tampoco es nuestra primera lengua, así que entendemos que el hecho de aprender un segundo idioma o tercer idioma pues es un reto y es algo de admirar y que se sobreentiende que esa persona no va a tener un nivel perfecto. Esto lo hemos observado a veces en restaurantes. Justamente el otro día vivimos una situación muy desagradable de un chico angloparlante, yo creo que era inglés, tenía un acento súper cerrado, o sea, a mí me costaba entenderlo. Y el pobre camarero le estaba atendiendo buenamente y el tío no paraba de repetir una palabra que el camarero no estaba entendiendo y el chico estaba viendo que el camarero no entendía la palabra. Y en vez de encontrar otra palabra sinónima o reestructurar la frase para decirlo de otra forma, el chico seguía insistiendo con la palabra. Es este tipo de situaciones que nos referimos, ¿no? Bueno, pues si ves que la comunicación no está fluyendo, prueba otra forma para hacerte entender. Yo creo que al final, si quieres, puedes comunicarte. Sí. Bueno, esto va a sonar muy cursi, pero el idioma universal es la sonrisa. Si estás de buen humor y si eres simpático, te vas a entender con todo el mundo. Y es lo que dice Eric. O sea, aunque el nivel sea muy bajo, si vas con calma y con paciencia y de buen rollo, te vas a entender con todo el mundo. Y el otro punto que queríamos comentar relacionado con el respeto es la religión. La religión es algo que está muy, pero que muy presente en Bali. Es algo que solo al salir a la calle lo ves, lo vives y lo sientes. Y en concreto os queremos hablar del Canang Sari, que es una especie de cesta cuadrada que lleva pétalos de diferentes flores, a veces también lleva alguna galletita o un cigarrillo. El Canang Sari es una ofrenda diaria que se hace aquí en Bali para dar las gracias a la vida y agradecer las cosas bonitas y para pues, generar una buena vibración, buena energía y desear que todo el mundo sea feliz y le vaya bien. Estas ofrendas se colocan en el suelo, enfrente de las casas, enfrente de los negocios. Entonces, muy típico del turista que lleva 2 días aquí en Bali, ir andando así por la calle mirándolo todo e ir pisando el Canang Sari. Entonces, a nosotros esto nos ha pasado, tenemos que confesarlo.
creo que le ha pasado a todo el mundo, y si en aquel momento un balinés te ve y le pides perdón en plan, ostras, lo siento, te va a decir con una sonrisa que no pasa nada, que no te preocupes. Pero si lo sabes de antemano, pues puedes ir con cuidado y no pisar estas ofrendas, pues que no dejan de ser un elemento importante dentro de la religión balinesa, y no deja de ser también pues una muestra de respeto el que tú vayas con cuidado, mirando por dónde pisas y respetando estas ofrendas que, como decíamos, vas a encontrar cada día en Bali. Y llegamos ya al último punto de esta lista, que es las drogas. Exacto. Dejar claro que el tabaco y el alcohol no tendréis ningún problema. Son drogas aceptadas socialmente, yo creo que en todo el mundo. En todo el mundo, básicamente. Pero otras drogas quizás más flojas, como la marihuana, o más fuertes, no sé, como la cocaína, están totalmente prohibidas en Indonesia. Es quizás uno de los países del sudeste asiático más restrictivos en este tema. De hecho, hemos estado investigando un poco y las penas por posesión de droga pueden ascender hasta los 4 años de prisión. Y en caso de estar traficando con drogas, aquí en Indonesia la pena de muerte sigue vigente, así que no vale la pena meterse en este follón. Si vienes a Indonesia, ten muy en cuenta que el tema de las drogas está muy mal visto, está muy prohibido y es un jardín en el que más vale no entrar. Eso sí, comentar que hay como una especie de vacío legal, una excepción que se da en las Islas Gili. No sabemos hasta qué punto es legal, hasta qué punto hacen la vista gorda con este tema, pero es algo que es real y existe, que son las setas alucinógenas. Nosotros hemos ido y nos han ofrecido cada 2x3 andando por la playa si queríamos setas y si queríamos hacer un viaje por el espacio. Si vas a Gili te lo vas a encontrar. Pero con el resto de drogas, nuestra recomendación es que te alejes de ellas al 100%. Hasta aquí las 10 cosas que debes de saber antes de venir a Bali. Estas han sido las más importantes para nosotros, pero si tenéis más dudas lo podéis dejar en comentarios. Y si os apetece que hagamos una segunda parte, pues también dejádnoslo en los comentarios, dejad un like a este vídeo y así pues preparamos 10 cosas más a tener en cuenta cuando viajas a Bali y a Indonesia en general. Porque es verdad que al ser un lugar exótico y tropical, pues a nivel cultural, social, hay muchas cosas que cambian y no está de más saberlas, tanto si vienes aquí de vacaciones como a vivir. Esperamos que os haya sido de utilidad este vídeo y nos vemos próximamente. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!